Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por estar a esta primera hora de la tarde aquí en el Teatro Calderón de Valladolid para escuchar a Peter Sloterdijk. Bueno, hay autores a los que es fácil capturar la melodía de sus escritos. En el caso de nuestro invitado, Peter Sloterdijk, sus libros, la verdad es que son extremadamente musicales. Yo diría que son casi como óperas. Un profesor, Antonio Ríos, en un ensayo en el que analiza el optimismo ilustrado de nuestro filósofo alemán, destaca que en los textos de Sloterdijk se escucha el canto de un bajo profundo o de un contrabajo, en el sentido que el primero tiene un papel más de fondo en la escena, ya que los contrabajos se sitúan en un lateral de la orquesta. Pues bien, Sloterdijk se sitúa, yo creo que como observador distante de la realidad, penetrando, sin embargo, más que ningún tenor, más que ningún violín, buscando lo que podríamos llamar la esencia de la realidad. Dicen de él que es sorprendente, irreverente, provocador, desconcertante y radical. Podríamos decir, y yo creo que los que estamos aquí podemos coincidir, que es un pensador que ilumina a los ciudadanos de a pie con metáforas poderosas, imágenes deslumbrantes y a veces también con golpes sarcásticos. Hoy, a esta plaza pública que es el Foro de la Cultura, traemos un gran pensador. Muy buenas tardes. Good afternoon. Me gustaría que empezáramos por la actualidad. Usted, que está preocupado, como todos nosotros, por Europa, por la situación que vivimos, ¿cómo está viviendo, cómo entiende el conflicto en Ucrania? Y por lo último que estamos escuchando, si cree que se puede llegar incluso a romper esa unidad europea frente a Rusia, ¿o se está exagerando? Bueno, antes que nada, hay que comprender durante el siglo XX, cuando la historia de Rusia se convirtió o se volvió por un evento que es la Revolución Nacional. La Revolución Rusa, perdón. La verdad es que no ha habido nunca nada realmente que podamos llamar Revolución Rusa. Fue una especie de golpe de Estado en el 15, donde casi no se vertió sangre alguna, pero las consecuencias fue una disipación, una disolución del primer intento de generar algo así como una democracia rusa. Cuando en enero del 18 la primera asamblea de partidos electos se reunieron en el Palacio en San Petersburgo, Lenin ya había organizado un grupo de soldados de Finlandia que representaban la amenaza violenta contra la Asamblea, que fue disuelta, y ese intento de crear una democracia rusa duró exactamente 13 horas. Esto es una cosa que hay que conocer sobre la historia rusa. Y el famoso académico Eli Halevi, yo creo que proporciona la mejor definición de lo que había producido la Revolución Rusa, es decir, el gobierno de un complot permanente. Y en todas partes lo observamos en esta época. Of the government of an ongoing permanent complot. And Putin is nothing but an heir to this tradition. And a government based on the idea of complot has nothing learned other than
blackmailing as a political technique. And we are all, as it were, witnesses to this phenomenon. Blackmailing has replaced political transactions. Transacciones políticas. No sabemos exactamente, no conocemos si hay una amenaza seria de guerra, si la frontera oriental de Ucrania. No podemos saberlo porque ese juego de chantajes nunca realmente puede decirnos cuándo la sociedad va a quedar satisfecha o no. Quizás nuestras reacciones por temor, por miedo, pueden ser lo suficiente, pueden bastar, pueden ser un éxito suficiente para Putin como parte, digamos, agresora. Lo sabremos dentro de un mes, imagino. ¿Habrá invasión o usted cree que al final esto que usted ha llamado chantaje se va a resolver con la diplomacia, con que en un momento dado Putin diga, con esto me vale? I didn't get the first part of the question because I was not... No me había puesto los auriculares. La primera parte de la pregunta, si nos la puedes repetir, Paco. Si habrá finalmente una invasión de Ucrania, si llegará Putin a hacerlo o se va a resolver a través de la diplomacia, porque usted ha dicho que esto es una especie como de chantaje, ¿no? Un juego de trileros donde él en un momento dado va a decir, con esto me vale. Yeah. So I draw my informations from everywhere, including... Yo obtengo informaciones de diversos canales, incluido una persona muy sabia que hace poco ha sido denominado el Maquiavelo de Maryland. Se llama Edward Luttwak, uno de los mejores teóricos de la estrategia política en los Estados Unidos y del mundo en su conjunto. Él ha dicho, tuvo una intervención less than 200 or 200,000 troops would be necessarily become a failure due to the fact that defense is always much more effective than aggression in military terms. So Putin would need 300,000 troops in order to make a serious invasion in the Ukraine. And furthermore, the motivational side of Russian troops is rather weak because they do not really know what they should do there. Whereas the Ukrainians... Mientras que los ucranianos, la población, está muy motivada en este contexto, y lo que sí que sabemos a partir de nuestro conocimiento de la guerra, pensemos en el caso de España, en la historia de España, lo que sabemos, digo, es que un ejército convencional no puede a veces combatir con una guerrilla de personas que es muy hostil al ejército. Y sabemos ya desde hace 200 años, porque los españoles desarrollaron este tipo de estrategia bélica, de ahí que la palabra guerrilla es una palabra española y la utilizamos en inglés, ¿no? Y es un término internacional para este tipo de fenómeno. Recordemos que Kissinger una vez dijo que las tropas regulares no ganan, sino que pierden. Y si las tropas irregulares no pierden, entonces es que están ganando. Y bueno, pues yo creo que algo así sería inevitablemente aplicable al territorio ucraniano, porque las tropas rusas, moralmente y desde el punto de vista también de la cantidad, no son suficientes. A highly motivated and hostile nation like the Ukrainian nation. Yo creo que con sus reflexiones, en primer lugar, nos tranquiliza un poco.
¿Y cree usted que los medios de comunicación o ciertos medios, por tanto, están promoviendo ciertas posiciones tremendistas? Yeah, of course, because Sí, if a house is burning, si arde una casa, media are always on the side of the fire and not. los medios de comunicación siempre están del lado del fuego. Always quite evident. Eso es bastante evidente. Es un poco como los poetas. Feel a lot of sympathy Siempre empatizan. for disaster. Funktioniert das nicht? Sí. Pues ya que estamos hablando de medios de comunicación, nos han convocado en este foro de la cultura, también es el título de esta charla con usted, en contra de un nuevo pensamiento único. Y usted en más de una ocasión ya ha señalado que no se explica cómo una sociedad puede creer en algún momento que es libre. Estamos siempre atados. I must confess that Debo confesar que I always had siempre trouble, personally, a lot of trouble with muchos problemas the concept of single. con ese concepto del pensamiento único. Encountered first in France, a country which I always preferred Un país point of view of que siempre he preferido desde el punto de vista de la cultura y la civilización, pero desde un punto de vista político, always felt a little bit yo strange when me encuentro un poco extrañado, ¿no?, cuando French los franceses were polemic. polemizan contra lo que ellos consideran la pensée unique, no el pensamiento único. What you call single. Entonces es un poco ese pensamiento único, Pendant. es una especie de traducción de ese concepto, ¿no? This is part of a Esto es parte de una resurrección del antipopulismo, yo creo. and as a person who has Y como persona que educated in he sido educado en la tradición enlightenment, de la ilustración moderna y de sus valores, I cannot feel no puedo empatizar o no puedo congeniar con cualquier propaganda antipopulista. what modernity is Lo que la modernidad es, o de lo que trata la modernidad es against false aristocrats or false elites. And that is what's the history of estamos of ante modern la Europe. historia, digamos, de la Europa moderna desde el principio, ¿no? One of the archetypal situations for that long emancipation is the crowning of the poet Francisco Petrarca in 1341 in Rome, the crowning of Esa coronación como poeta, laureado, ¿no? Un acontecimiento sorprendente, porque fue la primera vez que una persona ordinaria, sin un bagaje aristocrático, obtuvo un símbolo de honor earned only by his talent and not por su talento y no por su cuna. Y yo creo que este respeto the talented people that por la gente from the roots of society que vienen de las raíces, is at the very basis of what we call talento no es otra cosa que el fundamento de lo que desde el siglo XVIII se llama la Ilustración. La Ilustración es, por así decirlo, una especie de populismo, porque se basa en la convicción de que el talento común, el talento del vulgo es lo más valioso en todo el mundo, ¿no? La chose la vie partagée. Así lo dice Descartes, ¿no? Y es en realidad una especie de populismo lógico. from an aristocratic family in order to make a wise use of your faculty of judgment.
And in our days, what we call populism is something. I would call that something is a polemic address to a false address, because es una definición controvertida. No acabas de hablar de los medios de comunicación. Los medios de comunicación intentan construir un concepto mucho más vulgar de las personas, la parte menos educada de la población deberían estar en el poder. Eso es una bobada, ese concepto, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los que yo estoy convencido en esta polémica contra el pensamiento único. Pienso que esta polémica es una construcción falsa a partir de los medios de comunicación contra los propios medios de comunicación también, y no va a llevarnos muy lejos. Yo trabajo en un medio de comunicación y a veces tengo la sensación de que el exceso de información cada vez nos acerca a banalizar absolutamente todo, como que estamos perdiendo el respeto a la gente. what is the question? ¿Y la pregunta cuál sería? Si cree usted que estamos banalizando. Yeah, that's exactly. And trivialization is a concession towards the human as a tired. A la concepción, digamos, del ser humano como una criatura esclava o atada. Pero la democracia no puede y no se podrá nunca construir y modular sin la colaboración de las personas que se sienten en buena forma, digamos, que están en buena forma. Y la fatiga, en este sentido, es, si la fatiga es la atmósfera dominante en una sociedad, pues va a ser muy improbable que se realice nada valioso. Esa es una de las razones, por cierto, por las que los países asiáticos, sobre todo Rusia también, siguen basándose en una especie de gobierno que nos remonta a la Edad Media, grandes poblaciones gobernadas de una manera por una capa de la sociedad que tiene interés en la fatiga, en la desesperanza de las masas. Recordemos lo que pasó cuando los británicos, cuando el ejército británico, la Marina británica, declaró la guerra a China en la primera guerra del opio y la segunda guerra del opio. Estamos hablando de 1840 y 1860. Los mercados chinos, a consecuencia de esto, tuvieron que abrirse a las importaciones británicas. Pero realmente lo que los británicos aportaron a China fue el opio de la India, porque querían mantener una porción lo más grande posible de la población china bajo la influencia de los narcóticos que importaban al país para mantenerles en un estado de somnolencia política. Y querían, efectivamente, que la población permaneciera en su estado de miseria. Fue un negocio del opio, en cierta manera, ¿no? Y también en los tiempos que vivimos, las poblaciones están tranquilas, resignadas, pero tranquilas, ¿no? Y no estoy muy seguro de que esos sistemas basados en el consumo no reflejen otra especie de guerra del opio
declarada sobre el conjunto de la población planetaria. No sé si no estamos ante algo parecido. Hay que esta idea de mantener a la población en un estado de resignación pacífica y nunca permitir que esa sección de la población se convierta en una masa, en una energía, digamos, política. La guerra del opio es para mí un símbolo, es una gran metáfora de lo que los británicos hicieron por el resto del mundo y también con el pretexto de la civilización y con el objetivo de mantenerles sojuzgados, aprovechándose del poder de las personas como consumidores, que es la manera en la que el modo de vida moderno está construido. ¿Podríamos pensar ahora en el siglo XXI que ese opio puede ser el exceso de información que nos vuelve cada vez más sonámbulos y ante la imposibilidad de analizar tantas noticias? Hay una obsesión permanente por estar conectado a la red, ¿no? Ese exceso de saber de todo nos hace cada vez más pobres. Sí, eso es cierto. Las riquezas materiales no aportan una contribución importante a lo que llamábamos riqueza interior, ¿no? Una de las tendencias del mundo moderno es esa evacuación, ese vaciamiento del espacio interior del alma humana. Tú tocas a la puerta, al corazón del consumidor moderno y no hay nadie en casa. Hay toda una tendencia de la sociedad de consumo en este sentido, de sustituir una vida rica, interior, una vida interior rica por imágenes prestadas del exterior y mantener ese interior lo más vacío posible con el propósito de irlo luego llenándolo de productos que han de adquirirse en el mercado para combatir ese sentimiento de vacío que sientes en tu propio interior, ¿no? ¿Podríamos convenir que esta vida actual no nos invita a pensar? No creo eso. Depende de lo que entendamos por el término pensar, ¿no? Si usas una definición estricta del pensamiento, como Fichte, ¿no? Con esta línea de argumentación que proceder de las presuposiciones a las conclusiones, en ese sentido. Pero por otra parte, si llamas a todo lo que sucede en el interior de tu cabeza el pensamiento, bueno, quizás no estemos pensando mucho, es verdad. Porque todos estamos enfrentados a una sucesión permanente de representaciones sobre que normalmente no sabemos de dónde proceden. Estamos, por así decirlo, obsesionados por esa corriente de representaciones que fluye permanentemente por nuestra cabeza en una forma totalmente desorganizada, en un estado mental totalmente desorganizado. Pero lo que nos impide sentir nuestra verdadera desorientación y el vacío verdadero probablemente tiene que ver con nuestra realidad psicológica. Siempre encontramos algo que nos llena. El lujo, por ejemplo, de estar vacío sale muy caro. Por cierto, quizás esta es una de las razones por las que en los 50, en los 60, cuando la ola de existencialismo
pasó de Francia con Sartre, Camus, etcétera, se fue disipando, los europeos se abrieron a la influencia de Asia, a las tradiciones asiáticas, sobre todo al budismo y a otros movimientos y técnicas espirituales de Oriente, que ayudaron a la gente a poner, digamos, un acento positivo sobre ese estado mental de la vacuidad, de la vaciedad, porque de la vacuidad quizás pueden emerger formas más profundas de autoconsciente. Pero, entre tanto, se ha producido una especie de engaño también con respecto también a ese input asiático, ¿no? Hay un chiste que se habla, dice en Berlín, cuando alguien dice, tendrías que entrar en tu interior y buscar qué es lo que pasa ahí. Y sus amigos le contestan, ya he estado allí y no he encontrado nada. In Berlin, in the dialect of Berlin, it's much nicer because it goes like this. Da ist auch nicht los. Ne? Hay un término alemán para designar, mejor que como lo he traducido yo, ¿no? Es que no ha sucedido nada, ¿no? Usted viajó a la India hace años también en ese movimiento de buscar nuevos horizontes. Estamos en Valladolid, tierra también de místicos, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa. ¿Le interesa a usted este fenómeno también, el de la mística, de la religiosidad en este lado de Europa? Yeah, in the first place, there has been a huge misunderstanding about mysticism among European intellectuals in the 70s and 60s, because spirituality. Lo digo porque la espiritualidad fue un sinónimo de aventura erótica, ¿no? Por decirlo suavemente, ¿no? Y la India, en un momento determinado, sobre todo en los 70, se convirtió en un sueño, un destino soñado en esta búsqueda, no tanto de la espiritualidad como de la intensidad vital, que es bastante diferente, ¿eh? No estamos buscando la quietud, digamos, la paz mental, ¿no? De las almas, etcétera, sino que fue más bien una búsqueda de sensaciones. Y esta ética de la intensidad que se ha formulado, además hace poco también por parte de un filósofo francés, describe muy bien lo que buscábamos a la sazón en nuestros viajes al Oriente, ¿no? En los 70, en los 80 también. Pero podemos decir una cosa claramente. El pensamiento mainstream en Europa ha adelantado la vanguardia vitalista de los años 70 ya. Ya se ha puesto a ese nivel, y de los 80, claro. Lo que queda es el transbienestar, ¿no? El wellness. Se busca la sabiduría, la ilustración, y se obtiene la cirugía estética y los masajes del wellness, ¿no? Perdón por la comparación. Bueno, vamos a hablar de la pandemia del coronavirus, que va corriendo de un país a otro sin entender de fronteras. Usted en alguno de sus escritos ha apostado por una declaración general de dependencia universal. Ha hablado usted de que necesitamos una especie de conciencia compartida de inmunidad. ¿Nos lo puede explicar? Sí, yo creo que la experiencia
que los europeos y los americanos y la mayor parte de la población en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, digo, la experiencia que estamos atravesando en la actualidad es que dependemos en nuestras zonas, ámbitos más interiores del bienestar humano, a partir de una asunción compartida de ese bienestar con la mayoría de la gente con la que convivimos. Eso sería... Yo estoy convencido de que existe una enseñanza común que nos ha dado la pandemia y que está circulando por todo el mundo ya desde hace 2 años. No puedes desarrollar tu inmunidad únicamente tú solo. Estás demasiado, muy profundamente interconectado con tu entorno. Y todo ser humano, todo ser humano debería ser capaz de asumir esta verdad, ¿no? Que no va a ser capaz de... que no vamos a ser... que no nos vamos a coger esa enfermedad fatal por estrecharnos la mano entre congéneres, ¿no? Esto me recuerda a una situación que un filósofo francés, Albert Camus, habló ya en los años 40, cuando las tropas alemanas estaban presentes en Francia ya. La gente de la resistencia, tuvo que desarrollar una especie de sexto o séptimo sentido a fin de detectar la persona con la que estabas hablando y saber si era pro-nazi o era también, como tú, un miembro de esa resistencia. Yo diría que existe, en fin, no es algo muy fuerte, pero hay una cierta prevalencia entre las personas que quieren resistir la enfermedad y los miembros de esa resistencia, ¿no? Yo creo que Camus dijo en cierta ocasión: yo no soy capaz de aceptar que alguien que no está de mi lado me preste una cerilla para encender un cigarrillo, me dé fuego, ¿no? Es decir, el simple gesto, digamos, de encender un cigarrillo de un compañero, de un conciudadano, en un determinado momento de la historia, puede ser un test, una prueba de tu humanidad compartida. Puedes rechazar ese gesto si no estás convencido de que esa persona está en el lado correcto de la historia. La verdad es que a mí me interesa mucho esta fase de tiempo que estamos viviendo. Es una época muy interesante. Lo que me recuerda, por cierto, me recuerda un dicho chino que dice que si quieres algo malo para tu congénere, dile: ojalá vivas tiempos interesantes de la historia. Bueno, pues esta maldición se ha cumplido plenamente en nuestro tiempo y en nuestra historia. Pero bueno, desde el punto de vista de la filosofía, a la filosofía le conviene, digamos, este tipo de dificultades de la historia. Y si nos convertimos en personas más razonables, más meditativas y más llenos de inspiración, digamos, a causa de esta enorme y dificilísima situación, bueno, pues, digamos, por causa de esta pandemia, eso va a significar que vamos a llegar a comprender mejor que antes lo que significa vivir juntos.
Yo creo que este concepto del estar juntos, ¿no?, de la convivencia, está adoptando una definición nueva después de esta experiencia tremenda de la pandemia. ¿Y usted ha pensado, ha reflexionado sobre este asunto, hablando del concepto de protección mutua? ¿Cómo se materializa esta protección mutua? Nature protection. Mutual. Correcto. Mutuality. Sí, la mutualidad es un concepto que se remonta al siglo XIX. Los orígenes residen en el trabajo, en la obra filosófica de un príncipe ruso, Piotr Kropotkin, que escribió un libro muy importante que se convirtió la Biblia del anarquismo, ¿no?, sobre precisamente la ayuda mutua en la naturaleza y en la historia humana. Y esa mutualidad siempre está en nuestro juego, digamos, cuando nos enfrentamos a las cuestiones de la cooperación entre los seres humanos. Y esas mutualidades, o las formas más exigentes de estas mutualidades, se inventaron ya en los siglos XVIII y XIX, cuando los sistemas modernos de seguro se crearon. En aquella época ya había sociedades mutuas. Y la idea es de que cada uno paga para todos los demás, pero no todo el mundo se pone enfermo, ¿no? Es un concepto sencillo de redistribución, y es una forma también de solidaridad a priorística, ¿no?, en el sentido de que no se puede no se ofrece ayuda a alguien que está en estado de necesidad, sino por adelantado, ¿no?, para que lo tengamos cuando lo necesitamos. Este sistema mutualista tiene algo en común o compartido con el sistema inmune, si lo piensas, ¿no?, porque el sistema inmune es una expectativa incrustada en nuestro cuerpo de un daño que se puede producir en el futuro. Y esta anticipación, esta antelación de un daño futuro es uno de los secretos de la vida biológica, porque vivir en este mundo quiere decir esperar y anticipar los daños. Nunca podemos sobrevivir sin un sistema de protección inmune, ¿no?, que está insertado, es inherente a nuestra identidad orgánica. La sociedad moderna, las sociedades modernas, se pueden comparar con este sistema inmune biológico porque en ambos casos hay una inteligencia anticipatoria. La inteligencia de anticiparnos a las lesiones, al daño futuro, y tener los medios de reparación ya en su lugar, listos para cuando sean necesarios. Es decir, es una defensa contra un daño que no ha de llegar tarde nunca. Tiene que estar preparada. Tiene que ser oportuna. De eso trata la inmunidad. Ese es el significado de la inmunidad. No nos podemos permitir esperar a que la ayuda llegue cuando ya la lesión y el daño se ha presentado, ¿no? Es preciso proporcionar la ayuda ipso facto, ¿no? Y eso es lo que hacen los sistemas inmunitarios. Y por cierto, todas nuestras realidades jurídicas no son otra cosa que sistemas inmunes jurídicos o legales a nivel de la conducta humana. Si vives en una sociedad humana, sabemos que necesariamente te vas a encontrar con algún tipo de daño que recibes o que recibimos en tus pertenencias, en tu integridad.
Si alguien te puede atacar con una pistola, con una daga. Bueno, pues el sistema jurídico está ahí para prevenir, en la medida posible, este tipo de daños, o para organizar al menos la restauración, la reparación del equilibrio una vez que éste se ha producido, se ha perdido. En fin, este es el espíritu profundo también del derecho romano. Como sabemos, en el mundo se dan los daños, se dan los perjuicios, y el espíritu de la ley los prevé. Tiene previsto que cada perjuicio ha de ser reparado. Y la velocidad de esa reparación, de enmienda, digamos, es la base, o está en el fundamento de la convivencia humana. En la filosofía alemana hablamos de Sickung, que quiere decir algo como reparación, ¿no? A un nivel superior del orden cosmológico. Frente a este optimismo que usted nos transmite, la verdad es que en estos 2 años de pandemia se ha activado lo que conocemos como estado de alarma, y quisiera preguntarle si corren peligros también nuestras libertades con este regreso de volver al Estado-nación con grandes poderes, ¿no? Yeah, that is absolutely true. Sí, totalmente de acuerdo. There are lots of intellectuals all over the world. Hay muchos intelectuales en todo el mundo, en Italia, en Alemania, en los Estados Unidos, que perciben o que se encuentran muy preocupados About the possibility con respecto a la posibilidad de un abuso de poder by the state por parte del Estado o de los Estados con respecto a sus propios ciudadanos. in order to understand Para comprender, sin embargo, esta preocupación, tenemos que abrir historical archives of los archivos de la historia de los siglos XIX y XX. En nuestro tiempo, el término terrorismo ha asumido un significado completamente distinto del que tenía en la época en la que comenzó, en la Primera Guerra Mundial. El terror the language era el idioma de los estados to put para its own citizens into a state of colocar a sus propios ciudadanos en un estado de intimidación permanente. and one could go as far Y nos podemos remontar as the state, the absolutistic state, al absolutismo, al Estado-nación, a las religiones modernas también, en la época de la Reforma, por ejemplo, based donde sobre la base de unos gobiernos can only be governed by fear. que podríamos denominar del miedo, ¿no? Esa es la asunción básica. Most important Es la asunción básica de la mayor parte de la escritura filosófica del siglo XVII, el Leviatán Hobbes. is based on the Se basa precisamente en esa presuposición, en esa premisa de que solo el miedo, is able digamos antes, to introduce miedo es capaz de introducir razón the human, en el género humano. and he who is not Y fearful enough will always be rebellious. la verdad es que nunca estaremos lo suficientemente asustados. Siempre habrá rebeldía, siempre seremos insolentes como género humano, siempre estaremos planificando la revolución. The term revolution, Y el término revolución, just other words for civil. bueno, es otra palabra de guerra civil, para la guerra civil. Civil war is La guerra civil es el mal peor. for Thomas Hobbes. It is evident that everything is better. Everything should be better. Perdón, la revolución es la alternativa a la guerra civil porque es lo peor que puede existir. Entonces, ese miedo compartido del conjunto de la población, The power of the del poder del Estado fuerte y violento, ese es un poco el trasfondo de la democracia moderna. modern democracy
los antecedentes, ¿no? La democracia moderna comenzó, sin embargo, a raíz del olvido de este razonamiento más profundo en relación al miedo político. And modern societies are demanding freedom without fear. And everybody feels free to participar in the next revolt, en la próxima revuelta, en la próxima revolución. Y pensar de manera revolucionaria, sin pensar tampoco, sin percibir las consecuencias. Sin embargo, en estas situaciones de emergencia sanitaria hay que estar vigilantes ante la pérdida de nuestras libertades democráticas, pero no hemos hablado todavía de los populismos que han emergido abandonando precisamente esa pérdida de libertades. ¿Cómo conjugamos estos dos hechos? Bueno, muy fácilmente podemos apreciar que los que se oponen a las decisiones de los gobiernos democráticos por ejemplo, movimientos antivacunas son anti-obesianos, que pretenden que no comparten el miedo del resto de la población, que está dispuesta a sí percibir el miedo, digamos, el miedo a la verdadera amenaza del virus. Y creen estas personas que esa idea de sobrevivir es un pretexto para que Leviatán vuelva en forma de un gobierno opresor. Sin embargo, va en una dirección contraria completamente. Yo pienso que hay una tentación de que cualquier político, existe la tentación para cualquier político de facilitar el trabajo de los gobiernos saltándose los parlamentos, eso sí, y digamos actuar mediante los dos decretos y no a través de un proceso parlamentario que es muy oneroso a veces y prolongado y prolijo y complejo y lleno de elecciones, ¿no? Es muy lento, mientras que el ordenar por decreto es mucho más sencillo, ¿no? Es una tentación permanente que existe en toda democracia, esta de saltarse, digamos, el proceso parlamentario, las vías parlamentarias. Yo no veo que el estado de emergencia creado por la pandemia realmente pueda verse como una puerta de acceso a, digamos, la degradación de la democracia, gobierno por decreto ya permanente. Yo no lo... Eso es complejo y aquí hay muchas contradicciones que participan en la gestión de las cosas en el gobierno. Desde mi punto de vista, este tipo de percepción es un poquito histérico. El coronavirus, lo cierto es que nos ha enseñado a sobrevivir. Usted, como seguidor de la ética clásica, ha apostado por ese concepto central que es el de vida lograda. ¿Llegaremos a esa vida lograda o tendremos que conformarnos cada vez más con sobrevivir? Todos estamos contentos con sobrevivir en el contexto de la pandemia. Eso es así, que nos ha... En fin, yo he consultado las estadísticas alemanas de los últimos años y yo siempre, cuando daba una conferencia, preguntaba al público en Alemania, creo que hay más de 900.000
víctimas, ¿no? Eso sí, y preguntaba a la gente, ¿esto os dice algo? Y en la sala, como aquí estamos, nadie podía contestarme, ¿no? Porque es un número, es una cifra de personas que han muerto, que han fallecido el año pasado. Ese es el número, ¿no? De víctimas mortales, ¿no? Es casi 1 millón. En una población de personas, por ejemplo, pues es un 1,2% de la población que ha fallecido en un año, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de 1.000 millones de personas al año a nivel global. Bueno, somos supervivientes necesariamente, pero no de la pandemia, sino de todas. Somos sobrevivientes con respecto a todos nuestros congéneres que fallecieron por otras enfermedades, como el cáncer, mortalidad por otras causas, cáncer, diabetes, etcétera, ¿no? Hay términos griegos y latinos que describen muy bien esta situación. 1 millón al año, pensemos en eso. Es cierto, todos los que afirman que vivimos en una época de histeria, pues es bastante cierto, porque a diario tener que hablar de pandemia distorsión de nuestra atención. Se nos olvidan. La pandemia nos ayuda a que nos olvidemos del 99,9% que nos rodean, y esto es una especie de anestesia que nos ayuda a centrarnos únicamente en una enfermedad, olvidándonos de este modo de otras centenares de enfermedades que a veces son mucho más dañinas y fatales. Hemos llegado al final. Yo no sé si vivimos mucho mejor o podríamos vivir mucho mejor, profesor, saboreando también un buen vino. Y no sé si usted ha llegado a probar ya el Ribera aquí como buen comer. Sí, es delicioso. Estoy completamente de acuerdo con tu propuesta. Pues brindamos por un buen vino y por estas reflexiones con el profesor Stornelli. Gracias y buenas tardes.